entiendo perfectamente bien que no soy competencia para la feria del Pitic. Debe ser más atractiva la feria en todos los sentidos. Pero en fin, originalmente intitulé la conferencia tal y como lo mencionaba ella: síntesis, simbiosis y antítesis, sonorizón, etcétera, etcétera. A medio camino decidí que lo mejor sería hablarles a ustedes de las implicaciones del próximo fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso de la SMD 70 y que posiblemente nos espera en un futuro muy próximo. Hace exactamente un mes que el acreditado Pew Hispanic Center publicó su ampliamente publicitado reporte sobre la migración entre México y Estados Unidos, un estudio realizado por el demógrafo, Jeffrey Paseo, que se intitula Net Migration from Mexico Falls to Zero and Perhaps Less, o sea que la migración neta de México ha caído hasta cero y posiblemente un poquito menos de cero, en el que se analizan los flujos migratorios entre ambos países. En el reporte del Pew Hispanic Center destacan elementos torales que demuestran que la migración neta entre ambas naciones en el presente momento equivale a cero y que incluso podría haberse revertido entre los años 2005 y 2010, un periodo en el que, según el mencionado tanque pensante, emigraron 1.37 millones de mexicanos a Estados Unidos, o sea, 1.370.000 mexicanos a Estados Unidos, y regresaron a México 1.390.000 paisanos. ¿Qué ocasiona este estado de cosas? Esta súbita reducción a tasa cero del flujo migratorio. Una combinación de factores, entre ellos las aún difíciles condiciones económicas prevalecientes en la Unión Americana, crisis que se resiente sobre todo en la mano de obra no calificada que ocupa puestos de trabajo en la construcción y en los servicios. Otro de los factores es la severidad del denominado enforcement en la frontera, es decir, el reforzamiento de en la vigilancia en la línea divisoria, las deportaciones, el creciente riesgo que implica el cruce fronterizo no autorizado por lugares de alta peligrosidad, y yo diría que también influye en esta sorprendente estadística el clima de crispación, el restriccionismo y extremismo, el nativismo que se disemina por una buena porción de la nación vecina en entidades como Arizona y Alabama, por citar un par de ejemplos. A eso habría que agregar también el indudable repunte que en términos de macroeconomía se experimenta en México. Y el hecho de que disminuye uno de los detonadores de la migración, que en este caso es la asimetría salarial, que de 10 a 1 anda ahorita de 4 a 1. En fin. Los anteriores datos vienen a confirmar lo que ya saben a lo largo de los poco más de 3.000 kilómetros de lindero entre nuestro país y el vecino del norte, aquellos que estamos involucrados de una manera o de otra en la problemática fronteriza. Me refiero, por supuesto, a patrulla fronteriza, a Immigration and Customs Enforcement, ICE, CBP, que es Customs and Border Protection, el Instituto Nacional de Migración, los consulados mexicanos en la frontera, etcétera, etcétera. Es decir, la migración no solo está disminuyendo, se ubica en cero en términos netos. ¿A qué se debe pues esa incongruencia tan notoria en Estados Unidos que convierte en tóxico el tema de la inmigración y que concita a una especie de mantra en cuanto a que, entre comillas, hay que blindar la línea divisoria, tenemos que reforzar la frontera, evitemos la invasión de migrantes no autorizados provenientes de la mayor parte de México? Y viene a cuento todo lo anterior por lo que está aconteciendo en el vecino estado de Arizona, en donde la supervivencia de la ley denominada Support. Yo pensaba que el micrófono era portable. Sí, ahí tiene.
Bien, bien acuerdo a todo lo anterior, les decía a ustedes, por lo que está aconteciendo en el vecino estado de Arizona, en donde la supervivencia de esta ley y el litigio que la misma origina entre el gobierno federal y el gobierno estatal, definitivamente, ¿me oye? Sí. Definitivamente incide en el destino de algo así como 6, 7, 6.5, 6.7. Ustedes escojan la cifra, millones de mexicanos que viven en este momento en forma irregular en la Unión Americana. Tiene cuento la muy cerril ultraderecha de nuestro vecino sigue enarbolando la bandera de posponer la reforma migratoria integral, la única solución viable y racional a la problemática del fenómeno migratorio entre los dos países, hasta que se asegure la frontera para evitar el ingreso de, entre comillas, ilegales, argumento carente de validez, pues la frontera está asegurada y la migración reducida en este momento a cero. Y en ese contexto que tampoco tienen justificación, la multitud de leyes antiinmigrantes, golpeadoras y deshumanizadas, todas ellas que surgen en diversas entidades estadounidenses. Todo lo cual, por supuesto, como lo saben ustedes, se inicia en Arizona con la SB 1070, de lo cual pretendo platicar con ustedes. Bien, la legislatura de Arizona tiene décadas produciendo iniciativas de ley radicales con tintes xenófobos y con un decidido sesgo antiinmigrante. Una de las últimas legislaciones fue la Proposición 200, que obliga a la iniciativa privada de la entidad a constatar si los trabajadores que emplean están legalmente en el país. De hecho, convierte a los empresarios en coadyuvantes a forciori, a chaleco, decimos nosotros, de las autoridades migratorias estadounidenses. De esta incontinencia antiinmigrante, la joya de la corona lo es indudablemente la SB 1070, aprobada en abril de 2010. Pocas legislaciones estatales en el ámbito de la migración y en la historia de Estados Unidos han sido tan controvertidas, han despertado tanta pasión y generado tanta cobertura mediática como esta Senate Bill 1070. La mejor definición que de la ley 1070 he oído corresponde a la definición de la LGBT, que como ustedes saben es una agrupación de organizaciones lésbicas, homosexuales, bisexuales y de transgénero, que se pronunció en contra del racismo de la citada legislación en solidaridad con otros individuos, organizaciones y gobiernos locales que también rechazan la medida extremista. Dicen los chicos y las chicas del arco iris, con todo respeto por supuesto, y esto es textual, entrecomillado, la SB 1070 esencialmente declara a toda una clase de personas como inherentemente criminal sobre la base de su raza y apariencia. Las consecuencias de dicha ley son graves y preocupantes. La inevitabilidad del uso de perfiles étnicos y de violación a libertades civiles, la muy fuerte probabilidad de violencia y hostigamiento contra individuos y sus familias, y la regresión del progreso para crear una sociedad más inclusiva. Hasta ahí la cita textual. El antecedente que se viene a mente en materia de legislaciones radicales es la Proposición 187, una iniciativa sometida al electorado de California en 1994 que eliminaba todo tipo de servicios y prestaciones sociales a inmigrantes, otra vez, entre comillas, ilegales. Nosotros nunca usamos el término de ilegal. No hay un ser humano que sea ilegal en el orbe. Pero eso es otra discusión de carácter filosófico que no vamos a traer a colación. En fin, la 187 negaba todo tipo de servicios y prestaciones sociales de inmigrantes ilegales y que acabó por ser declarada inconstitucional después de una plétora de demandas judiciales, indignación nacional y reacciones políticas, muy serias todas ellas. Pete Wilson fue la tumba, por así decirlo, de la carrera política del entonces gobernador de California, Pete Wilson. A mí me tocó, estando en Los Ángeles, yo era agregado cultural y agregado de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, y estuvo gruesa la bronca en todo sentido, ¿no? Afortunadamente hubo una juez federal que se fajó lo que yo supongo serían alguna cosa, y la declaró inconstitucional y automáticamente le dio cuello, por así decirlo. Bien, ¿qué dice la SB 1070? Porque hablamos mucho de esto,
Muchas veces quizás no entendemos algunas de las características tan duras de esta particular legislación. La ley, la SBD 70, perdón, tiene como objetivo toral identificar, procesar y deportar inmigrantes, otra vez entre comillas, ilegales. La intención es, de acuerdo a la legislatura estatal, resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada mediante una guerra de desgaste a través de la más severa aplicación de la ley, lo que se conoce allá como attrition. Attrition through enforcement. En el más reciente de sus reportes, el Immigration Policy Center define a esta cuestión, a este asunto, a este attrition through enforcement, como una estrategia integral de control migratorio para expulsar a la población no autorizada. La estrategia fue concebida por organizaciones restriccionistas antimigrantes, entre la que destaca la Federación para Reforma de Inmigración Americana, la FAIR, como se le llama, pues, siglas en inglés, la Federation for American Immigration Reform, y la idea es hacer la vida tan difícil e imposible para migrantes irregulares, de tal manera que estos se deporten a sí mismos, la autodeportación, pues a la vez que la severidad de las medidas restrictivas desalientan futuras inmigraciones no autorizadas. En la práctica podría equipararse attrition through enforcement con las deportaciones masivas. Ambas variantes persiguen el mismo objetivo. Al final del día, los promotores de la estrategia creen a pies juntillas que el agresivo enforzamiento, perdón por el barbarismo, no existe esa palabra, pero se usa mucho en la frontera, este agresivo enforzamiento, este agresivo enforcement, pues, de las leyes antimigrantes van a hacer la vida tan insufrible para los migrantes no autorizados que estos van a tirar la toalla y se van a autodeportar, una presunción altamente debatible. La ley ¿es café lo que me dice? La ley convierte en crimen el no portar documentos migratorios que comprueben la legal estancia del detenido en Estados Unidos y otorga a las policías municipales, condales o estatales, es decir, la policía del estado, la del condado en sí y la del municipio, amplio poder para detener a cualquier persona de la que se sospeche que se encuentre en la vecina nación ilegalmente. Los que de plano carezcan de documentos podrán ser acusados de trespassing. Trespassing viene del verbo to trespass, que significa entrar sin autorización en propiedad ajena. Podrán también ser encarcelados por un lapso hasta de 6 meses, multados con $2,500 y al final del día deportados. No faltó más que le dijeran fuchis o cosas por el estilo, ¿no? Los agentes del orden han sido autorizados por la nueva ley para que determinen estatus migratorios y para demandar documentación migratoria bajo la premisa de reasonable suspicion, que es la sospecha razonable. Lo que mucha gente se pregunta en Arizona y también en México es ¿qué demonios es sospecha razonable? ¿Bajo qué parámetros legales se define el concepto? ¿Cuáles serían los elementos de juicio de la gente para determinar que existe sospecha razonable? El color de la piel, el aspecto físico del individuo, su escaso dominio del idioma inglés, la vestimenta, su evidente etnicidad, es decir, habemos algunos que tenemos el opal en la frente prácticamente, yo entre ellos. El sentido común nos hace llegar a la conclusión de que, habida cuenta de que en Arizona la gran mayoría de los inmigrantes con papeles o sin ellos provienen de México, la, entre comillas, sospecha razonable apuntará siempre hacia todo aquel que luzca, pues más o menos mexicano, más o menos pobretón, o quizás aquel que de plano tenga tipo de jardinero o de trabajador de la construcción. Si esos son los elementos determinantes para abordar a un presunto, entre comillas, ilegal, eso es racial and ethnic profiling, que es decir, el uso de las características raciales y étnicas de un ser humano como elementos de prueba para determinar que ha cometido un específico crimen o acto ilegal o la presunción de que lo ha cometido.
Y ello es una abierta y condenable violación a los derechos fundamentales de ese ser humano. De hecho, lo de reasonable suspicion se convierte en un mandato para el uso de perfiles raciales en una escala masiva. Es por eso que la SBD 70 recuerda en cierto modo a la apartheid de Sudáfrica. Escribe, hay un excelente columnista del Washington Post que es Eugene Robinson, y dice escribe Robinson, que si bien la teoría de la SBD 70 prohíbe el perfilamiento racial, en la praxis garantiza dicho profiling. Y el senador estatal, o sea, senador del Congreso Estatal de Arizona, que es demócrata, por cierto, Steve Gallardo, agrega que dicha ley no puede ser puesta en vigor sin el racial profiling, es decir, sin usar características raciales o de etnicidad como indicios de culpa. Gabriel Chin es un profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en el campus Davis. Cuando enseñaba leyes en la Universidad de Arizona, aquí en Tucson, estudió a fondo la SB 1070. Dice el maestro Chin que la citada ley, y esta cita textual, claramente estuvo enfocada a la inmigración no autorizada de un particular país y que tuvo que ver de algún fundamental modo con la inmigración mexicana. De esa manera, ciertamente, sigue la cita textual, ciertamente no sorprende que las agencias policíacas responsables por aplicar la SB 70 se enfoquen al sector poblacional para la cual fue creada. Este es el fin de la cita textual. Y a todo esto, continuamente se saca a relucir allá en Estados Unidos. ¿Cómo lo usa un inmigrante ilegal? Es una buena pregunta. Yo creo que yo los domingos luzco como un inmigrante ilegal, porque los domingos no me cambio. Ando de Levi's que están todos rotos, y de camiseta que vio sus mejores tiempos hace muchos años, y de tenis sin calcetines. Yo podría parecer un inmigrante ilegal, pese a que tengo pasaporte diplomático, ¿no? Entonces, tenemos una serie de circunstancias un poquito curiosas entonces en todo esto. La SB 1070 requiere de los agentes policíacos, o en práctico, cuando sea factible, que detengan a los individuos de los cuales razonablemente, entre comillas, sospechen que están en territorio estadounidense sin autorización y que verifiquen el estatus de dichos detenidos como oficiales federales. También convierte en crimen de Estado, así se le llama, el crimen de Estado es de state crime, que viene siendo un delito menor o misdemeanor, en no traer consigo papeles de inmigración. La ley otorga la prerrogativa a cualquier ciudadano para demandar a gobiernos municipales o corporaciones policíacas locales si dicho ciudadano considera que las leyes federales o estatales sobre la inmigración no se están haciendo cumplir. En otras palabras, Juan Pérez o Jean Doe o lo que sea, si a su juicio la policía municipal no está cumpliendo la ley, pues la puede demandar. En fin, prohíbe la ley a los ciudadanos que se paren en la vía pública para contratar a trabajadores temporales y penaliza al individuo que en busca de trabajo ingrese a un vehículo que se detenga en la calle. Y para no dejar, criminaliza también la transportación de personas de las que el conductor tenga conocimiento de que se encuentran ilegalmente en la vecina nación. Si este vecino, que no tiene por qué saber el estatus migratorio del otro vecino, se le ocurre dar un aventón al súper o lo que sea, pues puede incurrir en un delito. La SB 1070 desde su aparición polarizó a la opinión pública estadounidense y fue así como de inmediato se enderezaron varias demandas legales contra la ley, siendo las principales la de ACLU es la American Civil Liberties Union, y la de MALDEF, Mexican American Legal Defense and Educational Fund, etcétera, etcétera. El gobierno de México presentó en la Corte Federal de Arizona una moción de amigos de la Corte, un amicus curiae, a que se sumaron 10 naciones sudamericanas y centroamericanas. Pero la más importante demanda fue la interpuesta en la Corte Federal de Phoenix por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o sea, por el gobierno federal. El principal argumento esgrimido por el gobierno federal fue el de la inconstitucionalidad, como en el caso de la 187.
ya que la legislación arizonense usurpa los poderes que en materia de inmigración están reservados a las autoridades federales. El caso llegó así al escritorio de la jueza Susan Bolton, la que un día antes de que la ley entrara en vigor determinó la suspensión provisional de las más controvertidas secciones de la SBD 70, a la que para fines prácticos descabezó. La juzgadora suspendió temporalmente 4 apartados, los más golpeadores. El número 1, el que permite investigar a partir de una sospecha razonable la condición migratoria de la persona al ser detenida. La 2, el relativo a la detención sin orden de arresto de un individuo bajo sospecha de ser indocumentado. La 3, el que obliga a aportar documentación probatoria de la estancia legal. Y la 4, que tipifica como delito que un indocumentado solicite o ejerza un empleo en el Estado. En otras palabras, la invalidación temporal por la jueza de los 4 citados apartados sustenta el argumento de que un Estado no puede apropiarse del derecho que tiene la Federación en asuntos de inmigración. El gobierno de Arizona se inconformó con la impugnación de la jueza federal de Phoenix y apeló, por supuesto, el fallo ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que queda aquí en San Francisco. Esta Corte, a su vez, emitió un fallo en apoyo a la suspensión temporal dictaminada por la jueza Bolton. En otras palabras, y para usar un coloquialismo leguleyo, le dio palo a la apelación del gobierno de Arizona sobre la decisión de la jueza Bolton. Bien, los antiinmigrantes no se dieron por vencidos, por supuesto, y es así como el Estado de Arizona volvió a apelar, ahora directamente ante la Suprema Corte de la Nación, para poder poner en vigor los controvertidos apartados de la SB 70 impugnados. Es aquí donde llegamos prácticamente al meollo, al key de la cuestión, al the bottom line, como dicen allá, que es también the bottom line de esta conferencia. ¿Cuáles son las implicaciones de la próxima decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos? La ley está ahorita en apelación en esa Suprema Judicatura. Bien, la Suprema Corte de Justicia estadounidense acaba de escuchar los argumentos orales, ahora el pasado 25 de abril, respecto a la apelación presentada por el gobierno de Arizona como consecuencia de la suspensión temporal dictaminada por la juez federal. Es decir, acudieron los abogados del gobierno de Arizona, acudieron los abogados del Departamento de Justicia y todos ellos, cada cual por su lado, quiso sustentar sus argumentos en tales o cuales premisas. Poco después de la firma de la controvertida ley antiinmigrante de Arizona, a abril de 2010, el gobierno federal entabló demanda contra el gobierno estatal, sustentándola en la premisa de que la ley federal tiene supremacía en materia de inmigración y en consecuencia preempts el articulado de la SB 70. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para tratar de traducir el concepto de preemption, que es capital en este pleito. Preemption es el principio legal que sostiene que las leyes federales tienen precedence, apartados, preeminencia, pues están por encima de leyes estatales en conflicto. Los 4 apartados más controversiales, más controvertidos, incluyendo el que, entre comillas, empodera, ese es otro barbarismo que no debe ser usado porque no existe la palabra, pero vamos a decir que empodera, está de moda, a las policías locales para que indaguen sobre el estatus migratorio de aquellos a quienes paran bajo la simple sospecha de que pudieran ser indocumentados, fueron suspendidos temporalmente por la juez de Phoenix. La decisión de la juez fue sostenida por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en San Francisco, peticionando finalmente el gobierno de Arizona a la más alta Corte de Estados Unidos para la revisión de los fallos antes mencionados. El litigio elevado ahora ante la Suprema Corte constituye un nuevo capítulo en el choque ideológico entre los derechos que asisten a los estados y el papel que juega el gobierno federal. Federación y Estado de Arizona, y el juicio así lo dice, es State of Arizona versus United States. Bien. Y para mayor abundancia, esto que les platico ocurre se da en los prolegómenos de la elección presidencial estadounidense y tiene a su vez como fondo la disputa entre republicanos y demócratas sobre qué hacer con los 11 millones de indocumentados residiendo en la nación vecina.
Esta es otra bronca, pero como dicen por la Sierra de Sonora, choncha, ¿no? En fin, y ese es el estado de cosas que prevalece en este momento. Las implicaciones de la decisión de la Suprema Corte, que por cierto va a ocurrir aproximadamente a finales del mes de junio, el próximo mes de junio. Estas implicaciones son nacionales en Estados Unidos y también afectan, por supuesto, a otros países de Latinoamérica. Son nacionales habida cuenta de que en el par de años a raíz de la promulgación de la SBD 70 han proliferado en las legislaturas estatales intentos de imitar a la ley arizonense. En este momento están vigentes iniciativas de ley moldeadas en la SBD 70 en Georgia, South Carolina del Sur, Indiana, Utah y Alabama. La HB 658 de Alabama está considerada como la más restrictiva ley de su tipo en la Unión Americana. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó la semana pasada la más profunda preocupación del gobierno de México por dicha ley que viola derechos de los individuos y contribuye a un clima de encono. El gobierno mexicano, a través de su embajada en Washington y de su red consular, seguirá brindando a los mexicanos toda la asistencia y protección consular necesaria para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales, sin importar, por supuesto, el estatus migratorio. Siendo mexicanos, olvidémonos de ese tipo de circunstancias. Esto es una de las premisas fundamentales del servicio exterior, la defensa de los derechos e intereses de los mexicanos en el exterior. No lo sabemos de memoria, inclusive. Todos los estados que han instrumentado similares legislaciones a la de Arizona han visto bloqueadas por los jueces algunas de las disposiciones de las mismas y enfrentan retos tanto de la administración federal como de agrupaciones defensoras de derechos civiles e inclusive de gobiernos extranjeros vía los amicus curiae. Y los jueces que ven estos casos están dilatando los dictámenes en espera de que surja la decisión de la Suprema Corte. Esta es la importancia de la decisión de la Suprema Corte, que va a ser, aquí decimos la línea que va a tirar con referencia a legislaciones como la SBD 70. Si la Suprema Corte de Justicia falla a favor del gobierno de Arizona, la SBD 70, las temporary injunctions, que son las suspensiones temporales que ordenó la juez de Phoenix, esa suspensión deja de tener vigencia y en ese momento esas disposiciones entran en vigor. Y en ese momento, por supuesto, todo el mundo sufre las consecuencias de esto. Y lógicamente los demás estados que tienen legislaciones parecidas y que están en espera de ver qué dice el todopoderoso Justice de la Suprema Corte, están esperando ver qué es lo que dice para proceder en consecuencia. Esa es la importancia de esta decisión. Bien, lo más probable es, ya les había dicho a ustedes, es que dicho fallo de la Suprema Corte se da a conocer a finales de este próximo junio. Posiblemente un poquito antes, pero va a ser lo último que se decida en ese periodo de sesiones. El próximo mes de junio es posible también que el fallo adquiera considerable notoriedad y que detone el tema de la inmigración en plena campaña presidencial estadounidense. Es fácilmente entendible, imaginable y visualizable lo que significaría un fallo favorable a esa ley y cómo repercutiría en los demás estados, en Alabama, en Georgia, en Indiana, en Utah, en Nevada, etcétera, 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 ¿no? De ahí la importancia. El tema ha sido el tema de la inmigración, no autorizada, de la irregular, ha sido un tema de campaña muy, muy tóxico, con la ultraderecha, etcétera, etcétera. Bien. Mientras tanto, y estrictamente en el ámbito de la especulación, pueden visualizarse tres presumibles escenarios de lo que podría pasar y de las posibles consecuencias. El primero de ellos, si la Suprema Corte falla en contra del gobierno de Arizona, es decir, si dictamina contra la totalidad o parte de los apartados de la SBD 70, la aplicación de los mismos apartados seguiría suspendida. O sea, si le dan palo a Arizona.
El caso entonces regresaría a la Corte Distrital de Phoenix para que se emitiese una suspensión definitiva. La que existe en este momento es temporal. ¿Qué es una suspensión? Temporal. Seguramente que no. La temporalidad de esa suspensión se convierte en permanente. Y pues como decimos nosotros, ya lo hicimos. Bien. La otra alternativa, la otra opción, podría ser la número 2, si la decisión de la Suprema Corte favoreciese a Arizona, a la inversa, es decir, si dicha instancia judicial emite dictamen en el sentido de que la ley federal no supedita o no tiene precedencia sobre el articulado de la SB 70, se derogaría la suspensión temporal sobre los 4 apartados y la ley entraría en vigor con todo lo que ello implica. O sea, van ustedes allá de compras y los pueden parar perfectamente bien y les pueden pedir identificación. Oye, este se ve mexicano. Papeles. En fin. Todo lo que implica. Esto que les platico no oblitera, sin embargo, la posibilidad de futuros litigios contra la ley en casos específicos por parte de individuos o organizaciones. De ser este el estado de cosas, o sea, si gana Arizona, ya de antemano grupos de activistas latinos anuncian que regresarán a la Corte de Phoenix y tratarán de bloquear la ley en el contexto de los derechos civiles, que son los derechos humanos, ¿no? La ley en este momento no habla de derechos civiles violentados, habla únicamente de preemption, del hecho de que hay precedencia, de que está legislando un Estado sobre una materia que es de la exclusiva exclusividad, permitan ustedes ser redundante, de la Federación. Bien, y la tercera alternativa, ¿cuáles serían los impactos en las otras entidades con leyes similares a la SB 1070? Van a depender de los alcances del fallo de la Suprema Corte. Si prevalece el criterio de preemption, es decir, si la ley federal tiene precedencia sobre los apartados de la SB 70, articulados similares en otras legislaciones estatales, seguramente que no se pondrán en vigor. Y en ese momento, la decisión de la Suprema Corte puede descabezar otras legislaciones de esa misma índole. Bien, la Suprema Corte está integrada por 9 magistrados. A ver si no me meto en problemas aquí. La Suprema Corte está integrada por 9 magistrados, uno de los cuales, por cierto, la magistrada Keegan, se ha recusado de participar en este caso. Esto deja a 8 justices, los magistrados de allá les dicen justices, deja a 8 justices divididos muy a la mitad entre conservadores y liberales, ¿no? Les digo esto porque se abre la posibilidad entonces de un empate, porque son 8, de un empate en caso de una votación dividida. Si así fuese la decisión de la 9ª Corte de Apelaciones en San Francisco, automáticamente, o sea, si hay un empate en la Corte de San Francisco, automáticamente la decisión de la Corte de San Francisco de Apelaciones se mantendría, es decir, se sostendría el fallo de la juez Bolton de Phoenix y en consecuencia se rechazaría la apelación del gobierno arizonense. Repito, todo esto es hacerle al adivino, es mera especulación para que quede perfectamente bien claro. Hay el dean de la Universidad de California, Davis, que es el director rector, que es Kevin Johnson, es el dean de la Escuela de Derecho de la Universidad de California, Campus Davis, hace una pertinente observación sobre lo que no será abordado por la Suprema Corte en este litigio. Es el aspecto relativo al profiling, que es vital, que es el decisivo, que es el mortal, por así decirlo, ¿no? El uso de perfiles raciales vinculado a los derechos civiles, una de las cuestiones más contenciosas en torno a la SB 1070 y el eje sobre el que gira la controversia sobre sospecha razonable.
que ya conocen ustedes. Lo anterior es consecuencia en parte, según Johnson, de que la administración de Obama enmarcó su litigio primordialmente en el ámbito de la preemption, es decir, de la precedencia de la Ley Federal sobre Inmigración. La demanda no contiene reclamo alguno respecto a los impactos del racial profiling, que es perfilamiento racial. Y por último, entre los opositores de la SBD 70 hay un antecedente que preocupa. El año pasado, 5 de los jueces más conservadores de la Suprema Corte rechazaron los alegatos del gobierno federal y ratificaron la vigencia de la ley de Arizona que castiga a los patrones que empleen a trabajadores ilegales, la 200. La argumentación de los abogados de Obama, de los grupos de derechos civiles y de la Cámara de Comercio de la Unión Americana se centró, como en el caso de la 1070, en la incompatibilidad entre la citada ley que penaliza a los empleadores y la Ley Federal de Inmigración. Enfatizo esto que les digo es estricta especulación, porque nadie puede vaticinar de antemano la decisión de la Suprema Corte estadounidense en el caso de State of Arizona contra United States. Pero habiendo dicho lo anterior, es obligado a alegar que se arrastra por ahí un temorcillo respecto al ya inminente fallo de la Suprema Corte, producto de cómo se advirtieron las actitudes de los señores magistrados en la presentación de los argumentos orales ahora en abril de los demandantes y demandados, y del tipo de preguntas y comentarios que ahí se hicieron. La composición de la Suprema Corte de Justicia tiende un poquito hacia el conservadurismo y de ese tamaño la dejo, para que no meto más problemas. Lo que les acabo de exponer condensa todos los estropicios que la SBD 70 causa al Estado de Arizona, a las entidades que imitan la ya citada legislación, a las repercusiones económicas adversas para los practicantes de estas punitivas medidas contra quienes vienen a contribuir con su trabajo al progreso de la vecina nación, a las relaciones entre los países del hemisferio americano, no. Y para ser específicos, en Arizona, por citar una de las entidades afectadas por este radicalismo trasnochado, el National Council of la Raza maneja las siguientes cifras. Calcula que se perdieron $434 millones como consecuencia de los boicots, de cancelaciones de reservaciones de hoteles y de conferencias previamente programadas. Todo lo cual a su vez significó la pérdida de 8.472 puestos de trabajo. Se inhibieron inversiones por 794 millones y dejaron de ingresar al erario público 28.8 millones por concepto de impuestos. Basta ver el estacionamiento del Tucson Mall, y todos ustedes son hermosillenses, ya saben de qué les hablo, repleto de autos con placas mexicanas, de Sonora la gran mayoría, para entender que del 30 al 35% de las ventas de los centros comerciales arizonenses corresponden a compradores nuestros. Y además, y este es un caso de poetic justice, como dicen en Estados Unidos, de justicia poética, uno de los más poderosos y extremistas legisladores arizonenses, presidente inclusive de la Cámara de Senadores estatal, Russell Pierce, fue objeto de un recall, un revocamiento de mandato que le hizo perder el escaño al autor de la SBD 70. Como decimos en México, machetazo caballo de espadas. Y a todo esto, ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros los mexicanos y por añadidura nosotros los sonorenses, porque supongo que Sonora sigue siendo parte integral de ese todo que se llama México. Digo, supongo. En Arizona no se cansan, sobre todo las autoridades estatales, de pregonar la importancia que tiene la relación económica con nuestros vecinos del sur de la frontera. Dicen sobre todo con los vecinos, con los vecinos de la entidad colindante, que es la nuestra. Estadísticas van y vienen y risueñas aseveraciones en las reuniones de la Comisión Sonora Arizona, como la última en Puerto Peñasco. Les voy a leer algunas de las citas halagüeñas, entre comillas. Arizona y Sonora tienen todo lo necesario para ser la región líder de los puertos de entrada de los Estados Unidos y México. Otra cita: los visitantes mexicanos gastan en promedio $7.3 millones diarios en Arizona. Otra cita: en 2008 las exportaciones de Arizona a México totalizaron 5.9 billones, con B de burro, billones de dólares. Todo muy impresionante, por supuesto. Sin embargo, hace poco más de un mes, en el State of State, que es el informe anual que rinde la gobernadora, en este caso la señora Brewer, la que rindió su
informe en Phoenix, las soluciones de la frontera con México se hicieron solo en términos de la seguridad, hasta ahí nomás. El intercambio económico fue solo mencionado de pasadita. En otras palabras, en el contexto político de nuestro Estado, en el contexto político de nuestro Estado vecino, no es frecuente ni adecuado hablar en público y ante sus ciudadanos de las cosas positivas asociadas con la frontera entre Sonora y Arizona. Y dejo esto como reflexión final, ahora que estamos a escasas 2 semanas de que se lleve a cabo en Tucson la sesión plenaria de la citada Arizona Mexico Commission, la que en este estado se conoce como la Comisión Sonora-Arizona. Ojalá que en dicha plenaria se destacase la considerable aportación del mexicano y por añadidura del sonorense en el progreso y desarrollo de la vecina entidad. Una poquita de reciprocidad no nos estaría mal. Son mis mejores deseos, señores. Muchas gracias por su atención, muchísimas gracias. Y si hay alguna pregunta por ahí, con todo gusto.